Hola, buenas tardes a todas las personas que están hoy conectadas con nosotros. Somos cerca de 100 en este momento. Les damos la bienvenida a este espacio hecho para nuestra comunidad uniandina y abierta al público. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del equipo del programa de egresados de Uniandes, área encargada de gestionar este espacio en el que encuentran información, conocimiento y experiencias valiosas que nuestros uniandinos deciden compartir con ustedes. Bienvenidos a nuestro panel de hoy, Nueva Realidad, Nuevos Retos. Conversemos sobre gobernanza, economía y sociedad. Y es que en este tiempo que estamos viviendo, las preguntas que muchos nos estamos haciendo tienen que ver con, ¿y ahora qué vamos a hacer para recuperarnos de esta crisis en la que estamos y que nos deja el COVID-19? Para entender un poco este panorama y para hacerlo de una manera más global, esta tarde nos acompañan Mónica Lucía Espinosa Arango, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad, y Rafael Humberto Forero, magíster en Desarrollo de la Universidad de los Andes e investigador asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER. Les cuento rápidamente la dinámica. Vamos a tener una intervención de 15 minutos de cada uno de los expertos invitados. Comenzará Mónica, luego interviene Juan Camilo y cierra el panel Rafael. En ese momento habilitaremos un tiempo de respuestas a inquietudes a sus preguntas que queden sin resolver en las intervenciones de los expertos y que ustedes mandaron previamente al momento de inscribirse a la charla. Esperamos que disfruten este tiempo y que la información que vamos a escuchar sea muy útil para todos nosotros. De nuevo, bienvenidos a todos. Adelante, Mónica. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Les agradezco su presencia hoy acá en estos tiempos difíciles. Voy a proceder rápidamente a mis palabras y estoy muy contenta de poder arrancar con la perspectiva de la antropología. He llamado a lo que quiero contarles realidad y retos nacientes, aportes desde la antropología, y quiero empezar con lo siguiente. La vida no volverá a ser la misma. Esta frase encabeza varios de los titulares de diferentes noticias que se publicaron entre marzo y abril de este año en el contexto global de la pandemia del COVID-19. La idea de una nueva realidad y de unos nuevos retos que anima este foro adquiere potencia desde la perspectiva antropológica si al examinar experiencias y memorias y hacer un ejercicio retrospectivo y prospectivo, podemos contribuir a transformar acuerdos e imaginarios colectivos. Hablaríamos entonces de una realidad y de unos retos nacientes. La potencialidad de este momento ya ha sido expresada de otro modo y para una audiencia bunachi o no indígena por el Mamu Arhuaco Busingamá. La madre está pariendo, pronto llegará nueva energía y otra forma de pensar la tierra. Como cualquier mujer cuando pare un hijo, siente mucho sufrimiento y Busingamá añade, mientras la madre está pariendo, nosotros estamos en esa casa de la reflexión. Es nuestro momento de pensar en una propuesta de cambio porque la forma como hemos vivido hasta ahora no ha hecho más que enfermar. La vida, en efecto, ya no volverá a ser la misma. En las ciencias sociales crece el coro de voces que nos urge a pensar y darle forma a una nueva vida antes que volver a la normalidad usual. Humanistas y poshumanistas nos dan ideas para reflexionar tanto en nuestras historias recientes como en los antecedentes del pasado que definen nuestro presente y abren o cierran futuros. Estamos tejiendo un nuevo tiempo. Siguiendo el legado de crítica cultural y social de la antropología, así como su caminar cercano a conocimientos y saberes de otro modo, podemos decir que nuestro pensamiento también está en trabajo de parto. Mi oficio me ha llevado a escuchar, aprender y caminar cerca de las artes políticas de aquellos que hace tiempo vienen dando unas luchas cosmológicas, sociales y ambientales de largo aliento, los pueblos indígenas. Estamos hablando de conciudadanos que,
junto con comunidades negras y campesinas, son considerados sujetos especiales de protección constitucional. Dicha condición especial aún es política y normativamente poco comprendida y muchas veces es negada social y públicamente. El Canal 13 transmite los domingos una serie documental llamada El Buen Vivir, cuyos relatos visuales son creados, desarrollados y producidos por directores indígenas de los pueblos Arhuaco, Barazano, Wiwa, Upa, Pasto, Gunadule, Guayú, Camenchá y Muru y Muinane. Los relatos que se emitieron el domingo pasado nos mostraron imágenes inquietantes del arte de curar con los espíritus. Fuimos testigos de la actividad de unas autoridades espirituales que en horizontes multiespecie luchan por mantener vías de comunicación e intercambio recíproco con la tierra. Fue inquietante porque en distintos puntos sagrados la tierra está silente, la tierra está silenciosa. Gracias. La tierra está silenciosa y por lo tanto no es posible hacer mortuoria, lo que otros llamarían limpieza. Eso no se está logrando, no se está pudiendo recoger para entregar y así restablecer el equilibrio, sanar y hacer justicia entre humanos y naturalezas. Las autoridades espirituales de la Sierra Nevada de Santa Marta ven con gravedad esta encrucijada. Para los pueblos originarios, lo que ellos llaman los componentes y activos de la tierra son entidades sintientes, y la tierra es nuestra madre, ya que es la fuente de nuestra vida. Es por esto por lo que han desarrollado leyes de origen y leyes naturales, derechos mayores y normas, códigos de conducta y modos morales de ser en el mundo, que los llevan a mantener prácticas de reciprocidad con diversas entidades. Mediante esas prácticas acceden a lo que llaman los dueños de los lugares, a otros espíritus, a los ancestros y a mega entidades como los ríos, los cerros, los volcanes o las montañas. No obstante, en nuestra sociedad resulta más fácil pensar que los pueblos indígenas y sus líderes imitan de la peor manera nuestros vicios, especialmente los políticos, y en ciertas ocasiones ha sido así, pero debemos tomar en cuenta la herencia de estigmatización tanto de estos pueblos como de la protesta social. Es más fácil verlos como una montonera indeseable que solo quiere acaparar tierras y cerrar carreteras. Es más retador verlos como sujetos políticos y ciudadanos que han aportado y siguen aportando a nuestra sociedad. Resulta difícil aceptar y respetar su valor político, social y cultural. Al fin y al cabo, es más sencillo apelar al consabido lema de reconocemos la diversidad que confrontarnos con la potencia intercultural de instituir lo común. En diciembre del año pasado escribí con mi colega NASA y antropólogo Juan Carlos Piñacue sobre las encrucijadas de su pueblo y su contribución tan silenciada y tan desconocida a nuestros procesos democráticos. Nos acercamos a las apuestas por lo comunal y a los NASAs en medio de la historia de violencia sistemática y abrumadora que los marca. Unidos como uno solo, encaminando lo justo. Este es el mandato de los líderes más antiguos, con el que los mayores intentan enfriar la beligerancia de los más jóvenes. Una beligerancia que es una consecuencia de la misma historia de violencia sistemática. La parte más difícil del reconocimiento es lidiar con la diferencia como parte de nuestra vida política. Lo es porque implica además una vida de ida y vuelta entre nosotros y ellos. Nadie es superior ni inferior. Se trata, en fin, de construir co-ciudadanías
instituir lo común y crear formas locales de gobernanza en sociedades profundamente desiguales y plagadas de legados de exclusión, violencias y racismo. Mis palabras no tienen ningún ánimo romantizador de los conocimientos otros, cuyas mutaciones deben entenderse como una expresión de la experiencia moderna, si bien es una modernidad a contrapelo. Vuelvo entonces a la labor de muchas autoridades espirituales de los diferentes pueblos indígenas de Colombia, quienes desde sus lugares modestos, sus saberes y sus poderes, hace tiempo trabajan no solo a favor de la permanencia de sus pueblos, sino a favor de todos nosotros. Se trata entonces no de maravillarnos con sus saberes ni tampoco de hacerlos nuestros. Se precisa una labor más exigente, la de corresponder y construir formas situadas de responsabilidad en un mundo ahito de narrativas de catástrofe y lleno de líderes políticos inmorales, como nos lo recuerda la filósofa Adela Cortina. Debemos hacernos cargo de la gran pluralidad de seres humanos que vivimos juntos y compartimos la tierra con otros más que humanos, bajo una libertad mutuamente garantizada, como nos lo enseñó Hannah Arendt. Los antropólogos hemos construido unos marcos complejos de comprensión de la experiencia humana, una experiencia que nos acerca a las muy extendidas formas mamíferas de vida en la Tierra y a sus desarrollos primates, en los que los vínculos sociales y parentales son primordiales. También sabemos que nuestras memorias y huellas antropogénicas están presentes hoy en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Sabemos también que tales memorias están enlazadas a memorias geológicas, climatológicas y ecológicas de largo alcance, si bien esas memorias exceden los marcos temporales de la vida humana. Sabemos que estas memorias preñan los paisajes de la Tierra, desde el portafolio de ecología histórica y memoria social en el que trabajo transdisciplinariamente con colegas de diferentes facultades de Uniandes. Sabemos que vivimos en marañas vitales que vienen de largas y complejas historias de tratos, sean estos reconocidos o no, entre humanos y más que humanos. Así lo muestra nuestra investigación sobre la resiliencia ecosistémica y social en el complejo volcánico Doña Juana Cascabel en Nariño. El antropólogo Bruno Latour nos ha dicho, gracias. El antropólogo Bruno Latour argumenta que si en un lapso solo de semanas los gobiernos del mundo fueron capaces de tomar medidas drásticas e inéditas, a pesar de décadas en las que se defendió la marcha imparable del tren del progreso, es justo decir que este es el momento para pensar en otros escenarios. Por ejemplo, ¿por qué mantenernos circunscritos a la disyuntiva entre capital y bienestar humano, tal como nos lo plantea el antropólogo Fauda El Guindi? ¿O por qué aceptar sin cuestionar el cinismo y la inmoralidad como la normalidad del liderazgo político, tal como nos lo sugiere Adela Cortina? ¿O por qué apelar a esa inmensa historia, no apelar a esa inmensa historia de cooperación y desarrollo de formas complejas de sociabilidad y construcción de nichos que está en la base de nuestra experiencia humana, tal como nos lo dice el antropólogo Agustín Fuentes? En fin, ¿por qué volver a la normalidad usual? Para componer un mundo común es necesario reactivar la responsabilidad, no una responsabilidad que apela a la culpa inasible de la especie, sino a una responsabilidad localizada, cercana a nuestras habilidades de respuesta como ciudadanos y habitantes activos de un mundo común. Esa responsabilidad situada es una vía intermedia para acercarnos y reciprocar las artes políticas indígenas. Hace un tiempo, el artista engano Guaira Wawa, Benjamín Jacanamijoy, inició su proyecto de intervención fotográfica llamado En búsqueda de la flor del vientre, que es su respuesta artística a las taxonomías botánicas ortodoxas
y por supuesto al problema del colonialismo. En ella el Suma Yuyay, el pensar bonito, figura como fuerza esencial. Las flores no existen, son composiciones fotográficas y se presentan como especímenes en una suerte de diario botánico. Esta es la flor Sumaj Guaira Samay, respirar bonito. La crisis desatada, y con esto termino, por la pandemia, nos enfrenta a la condición humana, a los límites de la eficacia de las formas de gobernanza de los estados-nación, así como a la efectividad de las instituciones globales, pero también nos enfrenta a la posibilidad de construir relaciones interculturales y multiespecie. El coronavirus no es solo un virus, sino es un evento ligado a historias y conflictos amplios. Por eso mismo nos exige reflexionar sobre las causas profundas. Las transformaciones ambientales que vivimos van de la mano de cambios en la distribución de vectores en los que los virus se replican con mayor rapidez. La falta de control zoonótico, la destrucción de hábitats de variadas especies y la pérdida de biodiversidad son parte de estos catalizadores. De igual forma lo son la falta de acceso al agua de amplios grupos humanos, las formas actuales de alimentación, la pérdida de soberanía alimentaria y los cambios en los estilos de vida. A pesar de las hermosas fotos que hemos visto desde nuestros confinamientos de otras especies reocupando lugares despejados de nuestra presencia, seguimos experimentando los efectos del cambio climático y se siguen registrando cifras récord de calentamiento. La deforestación y la destrucción criminal de la biodiversidad no han parado. Antes de la crisis de la pandemia en Colombia, el panorama de vida de los pueblos indígenas no era bueno. Entre incendios, hambre, el asesinato y la persecución de los líderes se las veían con el extractivismo, la agroindustria y la minería ilegal. La experiencia intensa de movilización y protesta social que vivió Colombia a finales de 2019 puso en la arena del debate público los problemas de la estigmatización de la protesta social, el incumplimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas y las dificultades en la implementación del programa de sustitución de cultivos. Las violaciones a los derechos humanos no han cesado durante la pandemia, como tampoco lo ha hecho la expansión de los grupos armados asociados a las redes ilegales del narcotráfico. El nuestro es un evento COVID recargado o COVID 2.0. La relación entre esta pandemia y las desigualdades, muchas de carácter estructural, no da para menos. El COVID nos iguala ante la fragilidad biológica de nuestros cuerpos, pero también expone las desigualdades y diferencias de clase social, de beneficios, de empleo de nuestras sociedades y sistemas económicos. Vivimos además un momento difícil para el Estado de Derecho y para la democracia, ya que nos exige estar atentos a los mecanismos de control del ejercicio del poder en situaciones excepcionales. El autoritarismo está a la vuelta de la esquina. Los pueblos indígenas no son simplemente demandantes de derechos, son nuestros conciudadanos. Ellos están junto con otros sectores populares, urbanos y rurales, en la primera línea de vulnerabilidad. El COVID-19 recargado hará mella en ellos. Ya lo hemos visto en el trágico caso de Leticia. La vida no volverá a ser la misma. Junto con las comunidades negras y campesinas, los pueblos indígenas son sujetos especiales de protección constitucional debido a una historia que pesa. No solo aportan a nuestra sociedad con sus artes políticas, sino sus acervos extensos de conocimientos botánicos y de curación, sus memorias muy antiguas, sus sociocosmologías, sus danzas y sus cantos, sus experiencias de reconstruir identidad, sus lecciones para instituir lo común y su amor por la vida son centrales. Cierro con otra imagen de Guaira Wawa, el hijo del viento, creada para conmemorar el Día de los Trabajadores, el pasado 1 de mayo. Estoy segura que mis colegas de foro señalarán de manera decisiva formas prácticas de acometer los de esta realidad y retos nacientes. Muchas gracias.
Gracias, Mónica, por tu presentación, tu propuesta y reflexión. Me gustaría hacer la transición hacia Juan Camilo leyendo dos comentarios que, que hay acerca de la reflexión que propones y es, Germán Puerta nos escribe, una nueva sociedad en la cual el individuo y la familia y su relación con los demás y el planeta sean el objetivo, y la integración de la cultura científica en la cultura general sea el eje transformador. Nos comparte Germán esa reflexión y María Elisa Bernal nos comparte otra reflexión, surge pues, a medida que van escuchándote, y dice, yo no quiero volver a la normalidad anterior a la pandemia, pero no he encontrado ideas concretas para volver mejor. Reducir el consumo, presionar al gobierno por un estado de bienestar más equitativo, y ahí deja en punto su reflexión. Entonces, Mónica, muchas gracias a María Elisa Bernal y a Germán por sus reflexiones también. Y le doy paso a Juan Camilo Cárdenas para que él nos comparta desde su área de conocimiento lo que tiene hoy para nosotros. Juan Camilo, adelante. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces con ustedes esta serie de reflexiones. Esperemos que podamos de alguna manera responder, entre otras, esa inquietud que nos leyó Ana María hace un momento de María Elisa Bernal sobre qué podemos hacer. Y voy a tratar de enlazar algunas cosas de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Quiero, digamos que, saludarlos con un comienzo de una serie de mensajes de cautela. De alguna manera estoy aquí representando también una disciplina que es la de la economía. Y cuando leíamos las 170 y pico de preguntas que enviaron previas al foro, me llamó mucho la atención la cantidad de preguntas sobre aspectos económicos que creo que son válidos, son preocupantes y son cosas que nos estamos haciendo todos los días. Y en ese sentido, aquí me toca hacer mensajes de cautela frente a esta profesión, porque la bola de cristal de los economistas que en muchas ocasiones ha fallado. Ustedes recordarán cuando las crisis del 2008 y el 2011 fueron muy pocos, si no ninguno, de los economistas que pudieron prever la crisis financiera que se nos vino, entre otras, por la crisis hipotecaria y del sector financiero y demás. En este sentido, sí que menos podría funcionar ahorita una bola de cristal de los economistas para predecir qué va a pasar con un montón de variables de la economía. Pero la economía no se ocupa solamente de lo positivo, del carácter predictivo de las cosas, sino que también se ocupa del carácter normativo de las cosas. Y en ese carácter normativo es de donde surgen propuestas concretas para hacia dónde caminar y por dónde podemos enfrentar lo que está pasando. Y como decía en el chat esta misma María Elisa Bernal, pues el futuro siguiente post pandemia ya no va a ser el mismo normal, va a ser un nuevo normal, y en eso creo que coincidimos mucho. Ahí me ha llamado siempre la atención cómo las respuestas de las ciencias médicas y naturales siempre han sido mucho más cautelosas que las de las ciencias sociales en estos momentos. Ha habido mucho más precaución de parte de quienes trabajan en las ciencias biológicas y ciencias médicas sobre qué es lo que hay que predecir y lo que hay que proponer hacia el futuro mientras se van observando los datos de lo que está pasando frente a la pandemia. Y sobre eso les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, numérico, en un momento. La otra cosa que quisiera aclarar es que leyendo las preguntas de los participantes de este foro, ese montón de preguntas que había, yo quisiera resaltar una cosa, y es que las respuestas a esas preguntas van a ser muy difíciles, muy distintas para unas regiones que para otras. Lo que uno pueda decir para Bogotá y Medellín va a ser muy distinto para Quibdó, para Buenaventura, para Tumaco, para Riohacha, para Leticia, en donde en esa periferia de este país son realidades distintas en muchos sentidos, frente a las posibilidades tecnológicas, frente a las posibilidades de investigación, frente a las posibilidades de respuesta del sector de salud, frente a las respuestas culturales.
Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado en no hacer generalizaciones de estrategias de política pública y de respuesta frente a eso. Mónica nos acaba de hacer un viaje muy completo sobre distintas lecturas de la realidad, sobre distintos modelos sociales y económicos de ocupación del territorio, de cosmologías y de interacción con los demás, que pueden pasar por muchos lentes distintos dependiendo de lo que ha pasado a lo largo de los siglos en la historia y en particular en nuestro territorio. Y precisamente esa diversidad de culturas, de cosmologías, pero también esa diversidad biológica es la que configuró este país. Y por eso las respuestas a esta pandemia no pueden ser las mismas para todas las regiones de este país cuando hay diferencias tan grandes y desafortunadamente cuando hay desigualdades tan grandes. Y ese es otro llamado importante que quiero hacer aquí al respecto. Ahora, la otra cosa del riesgo del debate en este momento es la diferenciación tan grande entre los opinadores de arriba y los opinadores de abajo de esta caricatura que compartió un colega de la Universidad de los Andes hace poco y que precisamente viene de las ciencias naturales, de lo que a veces se llaman esas ciencias duras. Yo creo que estamos en una situación en que la cautela de los epidemiólogos, la cautela de los médicos, la cautela de los biólogos, la cautela de los ingenieros biológicos es impresionante frente a la proactividad y vocalidad con que opinadores y, como dice allí, políticos y tertulianos hablan en las redes sociales y en los medios de comunicación con una cierta confianza y convicción en que ya se pueden tomar unas medidas con respecto a políticas de salud, a políticas económicas, a políticas de empleo y demás. Ahora, las motivaciones de ambos son las mismas y son las de proteger las vidas y los medios de vida de las personas. Esto yo creo que no debe llevarse a una polarización entre los que están defendiendo unas cosas o las otras, porque creo que todos estamos de acuerdo en que todos queremos proteger vidas humanas y queremos proteger medios de vida para que esas vidas humanas sean dignas, sean justas, sean sostenibles, Juan sean Camilo, completas. ¿Sí? Juan Camilo, qué pena interrumpir. No sé si ya estás compartiendo la presentación que tenías. No se Desde está hace viendo. rato, desde hace Y rato. no la estamos viendo. Y la cámara de Juan Camilo, no sé si tampoco, si está encendida y no está Es que me funcionando. pidieron que apagara la cámara. Alguien en el chat me dijo que apagara por favor la cámara. Pero si quieren la prendo con Pero mucho gusto. sí, prendamos la del panelista, Juan Camilo, por favor, No, y aquí la miremos acabo de lo de la prender. Es que presentación. alguien me pidió apagar la cámara hace un segundo y cuando compartí la presentación dejé de ver el chat. Qué Voy a pena la volver a... interrupción, pero No, tranquila, menos mal me avisó. Voy a volver a intentar aquí es, el poder compartir la cámara, la pantalla con ustedes. Estaba tratando de llegar acá. Vamos a ver. ahí ya Sería en estamos este viendo su pantalla. momento. Sí. Em, Ujú. en este momento están viendo la pantalla. Sí, señor, la Los estamos viendo. mensajes de cautela. Yo estaba haciendo estos 3 mensajes de cautela que ya los repetí y que están acompañados de memes que mis estudiantes siempre tienen en cuenta con esta idea de qué se supone que hacen los economistas y si los economistas tienen esa capacidad para predecir el futuro o no. Y el resumen de esto es que yo creo que todavía menos hoy podemos tener una bola de cristal para predecir el futuro y desafortunadamente muchas de las preguntas de los que participan hoy tenían que ver con predicciones que los economistas puedan hacer. Yo no estoy metido en el oficio de las predicciones económicas y creo que todavía menos en este momento. El siguiente mensaje que estaba haciendo era con base en esta otra caricatura sobre la diferencia entre la cautela de quienes en la parte de arriba, que normalmente se llaman científicos, pero sobre todo es de las ciencias duras, las ciencias naturales, quieren llamar al cuidado en cómo interpretamos los datos y cómo predecimos lo que pueda pasar y la confianza a veces un poco excesiva de opinadores públicos con convicciones muy claras de qué es lo que debería estar pasando ya y qué políticas públicas tomar en este momento frente a una cosa o la otra. Y eso era lo que estaba tratando aquí de mostrar en esta imagen. En esa misma línea, lo que quería mostrar es
la dificultad de confiar hoy excesivamente en los procesos biológicos y en lo que está pasando. Este es un ejercicio que hizo una científica que se llama Constance Crozier, que ha estado circulando en redes, que es muy interesante, y ella simplemente coge datos típicos de este tipo de curvas de epidemias, esas curvas que tanto hemos hablado alrededor de la idea de aplanar la curva, y simplemente crea una simulación en ese link que ustedes ven ahí, que si quieren pueden consultar en algún momento. Y cuando uno utiliza los 10 primeros momentos, piensen como si fueran tasas de contagios en días simulados, y vamos a mirar en la línea negra el valor real de una curva de estas, de una epidemia, por ejemplo, y cuánto podemos predecir el futuro basado en los datos que ya tenemos, que son esas crucecitas azules en esos primeros 10 momentos o esos primeros 10 días. Y en ese momento, basado en esos 10 días, la línea roja sería lo que el modelo es capaz de predecir. Y fíjense que vamos a comparar siempre con el modelo real, o sea, lo que de verdad dicen los datos. Entonces piensen en los puntos azules, lo que vamos viendo día a día cuando miramos las imágenes o los datos del Instituto Nacional de Salud de cuántos contagios van en Colombia o cuántos contagios van en Ecuador o cuántos van en Brasil. Y basado en esos números se crea una predicción y produce la línea roja. 10 días después, en la siguiente imagen, cambia totalmente la predicción roja, y ahora la predicción roja dice que eso es lo que va a pasar en términos de contagios, simplemente porque hay ahora 20 momentos o el equivalente de 20 días de datos. Pasemos a 30 y cambia totalmente la predicción con ese mismo modelo de lo que está pasando con la línea roja, simplemente porque ahora se tienen estos extra días en 40 días de datos. Pasemos a 60 días y cambia nuevamente la línea roja, y a medida que van pasando los días se van produciendo predicciones más parecidas a la realidad. Pero si nos basáramos solamente en esta primera o segundo momento, pues los modelos de predicción son muy erráticos, y esto es lo que los epidemiólogos y los médicos están llamando la atención todo el tiempo. Pero desde los opinadores de política pública a veces hay una convicción de que se sabe qué es lo que va a pasar, y en función de eso se toman decisiones que pueden implicar riesgos. Es sobre eso sobre lo que yo quiero hacer un llamado acá. Ahora, hay que proponer cosas, hay que trabajar ya, y la economía como disciplina, como profesión, ha estado trabajando en ello. Desde la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes venimos trabajando un montón de profesores a medida que ha venido surgiendo todos estos debates del coronavirus. Hoy ya van cerca de 19 notas de macroeconomía que ustedes pueden encontrar en la página de la facultad en economia.uniandes.edu.co. 19 notas de política, y desde la nota número 6 hasta hoy, todas ellas dedicadas a respuestas económicas o análisis económicos o investigaciones de nuestros profesores sobre este tema. Y ahí pues no voy a entrar en detalle sobre ellas, pero invitarlos a que las vean, porque obviamente hay un montón de factores que están involucrados en esto, en temas de empleo, en temas de informalidad, en temas macroeconómicos, en temas microeconómicos, en si se debería rescatar o no a Bianca, en qué va a pasar con los territorios y con los distintos sectores de la economía. Y simplemente sobre eso destacar un par de cosas. Todas ellas han venido trabajando sobre la idea de cómo podemos proponer una salida lógica, sensata, cuidadosa a lo que se viene después de pasar esos picos de las curvas epidemiológicas y una recuperación de esos medios de vida de las personas. Y aquí ven 3 imágenes de lo que fue un mapa de ruta que se diseñó con un montón de gente que participó, promovido por la Universidad de Harvard hace unas semanas, que se llamó el modelo del TTSI, de inglés for Testing, Tracing and Supported Isolation, prueba, rastreo y aislamiento apoyado. Y ese mapa generó un montón de ideas de cómo hacer para poder empezar a generar un modelo de vida post pandemia, pero conviviendo con la pandemia, sabiendo que por mucho tiempo vamos a estar todavía sin un tratamiento médico, sobre todo un tratamiento terapéutico, y sin una respuesta de vacuna que por ahora pues todavía se va a demorar un tiempo. Derivado de eso se generó una discusión en la que me invitaron a participar en este documento, y sobre todo desde una mirada del sur global, de que estas medidas de ese mapa de ruta podían servir mucho para los países del hemisferio norte, industrializados, avanzados, incluso en Asia, en los países más desarrollados, pero en el sur global había un montón de dificultades adicionales
que no se podían observar en esos países, y de eso surgió ese segundo documento que está allí, y es cómo generar resiliencia en los países y en las comunidades mientras se responde a la pandemia. Y muy inspirado en esas mismas líneas, porque es muy consistente, apareció lo que se ha venido circulando ahora en redes, y es una propuesta de un montón de profesores de la universidad en lo que se ha venido llamando un decálogo para lo que viene, y que ustedes pueden consultar en la página de la universidad. Y en ese decálogo se habla mucho de esta misma idea de cómo consolidar una estrategia de pruebas, de testeo, en el que la universidad ha estado participando activamente con el Instituto Nacional de Salud y la alcaldía en Bogotá, por lo menos para ampliar la capacidad de pruebas en el caso de Bogotá, y con eso poder aportar mucha más información para estrategias concretas de acción, que a través de las pruebas, el rastreo de los contactos de quienes van marcando positivo y el aislamiento apoyado no solo en términos de salud, sino en términos económicos y demás, se pueda generar una estrategia en que se puedan ir abriendo y cerrando distintos sectores de la economía o distintos lugares de las ciudades, y poder empezar a buscar una salida un poco más amable con la vida de las personas, dado que se han restringido tanto las libertades individuales y de movilidad, pero siempre teniendo como prioridad la protección de la vida humana, la protección de las personas, y en lo que al parecer Colombia ha estado desempeñándose relativamente bien en promedio si comparamos con otros países. Pero voy a volver a insistir en un segundo en el problema regional, y es que no es lo mismo lo que está pasando en Tumaco o en Leticia o en Bogotá. Obviamente, en términos sectoriales, hay que mirar que hay muchos sectores, y muchas de las preguntas de ustedes tuvieron que ver con esto. Hay sectores que probablemente son mucho menos vulnerables, los de la columna de la izquierda, y sectores como los de la columna de la derecha, que son mucho más vulnerables a lo que está pasando con el confinamiento y con la suspensión de actividades económicas, que obviamente están golpeando bolsillos, empleos, salarios, ingresos, posibilidades de interacción social. De esos sectores, algunos van a salir muy maltrechos, y otros probablemente no van a salir tan maltrechos o incluso fortalecidos. La pregunta es cómo vamos a mantener un sistema económico incluyente, justo, sostenible, que pueda precisamente recomponer las cargas a lo largo del camino, para que los que salieron más maltrechos puedan recuperarse con el apoyo de distintas medidas desde el Estado, desde las mismas comunidades, desde el sector privado, y que se pueda acompañar, porque en últimas todos quisiéramos estar en el mismo barco. La pregunta en este momento es si en medio de esta tormenta es verdad que estamos todos en el mismo barco, o hay unos en unos barcos y otros en unos barcos con medios de vida más amables o más cómodos o más fuertes que otros. Y el entender estos sectores de la economía es importante. Esa nota macroeconómica número 11 se encarga sobre eso, y los invito a que la miren. Otra importante es una estrategia diferencial, no solo por sectores, sino por temas diferenciales de regiones. Y en particular quiero destacar esta nota del número 19, porque hay una preocupación muy grande en los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes. Y esto es parte también de lo que estaba mencionando Mónica hace un rato. En estos distintos sistemas de ocupación del territorio, con otros sistemas sociales distintos, políticos, sistemas políticos locales distintos, puede haber temores, fragilidades, vulnerabilidades, pero también potenciales distintos. Y en ese sentido estuvimos trabajando en una conversación con líderes afrodescendientes en el Pacífico colombiano, para generar recomendaciones que probablemente no se van a parecer a las recomendaciones que se están planteando para Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, sino para estos otros territorios donde hay una preocupación grande sobre lo que está pasando allí. Les doy un ejemplo muy concreto. El turismo basado en la observación de la naturaleza tiene un potencial muy grande en el Pacífico. Viene la temporada de ballenas en octubre, septiembre, octubre. Deberían abrirse a ese turismo internacional estas comunidades afrodescendientes y generar algunos ingresos derivados de esa actividad turística, llegar a aviones de turistas a Nuquía, Buenaventura, a Guapi, y llevar turistas por estas regiones a observar la migración de ballenas. ¿O es demasiado riesgo para generar infección y contagio, porque todavía va a estar el virus circulando, y en ese sentido es vulnerar en términos de esa fragilidad que hay en esas comunidades? No son respuestas fáciles, y son temas que tenemos que hablar en términos de las diferencias regionales o territoriales. Entonces aquí, para ir redondeando la idea de qué hay de oportunidades, y muchas de las preguntas de ustedes tuvieron que ver con qué hay de oportunidades hacia adelante, yo sí quiero aquí ser un poquito más propositivo que en términos de diagnóstico. Y en ese sentido, ¿yo dónde veo oportunidades para adelante? Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo sobre el problema del cuidado del otro. La economía del cuidado del otro y del cuidado del medio ambiente
va a ser probablemente una de las estrategias más promisorias para adelante. Esta no es ni la primera ni va a ser la última de una cantidad probablemente más frecuente de contagios que por la globalización del mundo, que ha traído cosas maravillosas para el desarrollo de la humanidad, aumenta también la conectividad planetaria para conectarse con la posibilidad de contagios de nuevos virus. Ya lo hemos venido viendo frecuentemente con el H1N1, con el SARS y ahora con el COVID. En ese sentido, una economía del cuidado del otro a través de la salud, de reconsiderar el sector de la salud, de reconsiderar la comprensión de la relación con lo biológico, en que tenemos que conectarnos mejor con entender los ritmos biológicos de la naturaleza, para cómo migran las especies, cómo migran los virus, cómo se reproduce la naturaleza en interacción con el ser humano, tiene que ser parte de un nuevo pensamiento de una economía basado en el cuidado del otro y en el cuidado del entorno. Nos lo está diciendo esta pandemia. Este cuidado que estamos haciendo de los viejos, de los frágiles, este cuidado que estamos haciendo de no contagiar al otro y que el otro no nos contagie a nosotros, es la expresión máxima de esa sensación de que estamos cada vez más interconectados de muchas maneras. En este momento podemos estar interconectados 300 personas a través de plataformas digitales en las que podríamos, por evitar contagiarnos de un virus, contagiarnos de otras reflexiones sobre cómo podría ser la economía en este momento, cómo podría ser una economía basada en otros sectores mucho más importantes para robustecer una relación más armónica con el entorno, con el medio ambiente, pero también con los demás. Y en eso se pueden reconsiderar muchas cosas en términos de sectores que probablemente van a pasar al tablero a un rediseño. El sector del turismo, ya les conté el caso del Pacífico colombiano, cómo se va a reconfigurar el turismo para generar oportunidades que sean sostenibles, que sean protectoras de la fragilidad ecológica o social o cultural, pero que al mismo tiempo abran oportunidades para distintos sectores de la economía. El teletrabajo se va a tener que reinventar en este momento y puede abrir oportunidades importantes también. El transporte público se va a tener que redefinir. Los sistemas de transporte masivo en el mundo lo están pensando seriamente hoy cómo van a trabajar, y los administradores de sistemas de transporte público están apostándole fuertemente a fortalecer aún más, cuando se puede y con las condiciones que sean válidas, el caminar y usar la bicicleta como medios de transporte, que probablemente van a tener efectos sobre la contaminación en el aire, sobre la sostenibilidad y demás. Entonces, en ese sentido, hay un montón de sectores de la economía que probablemente van a haber abiertas oportunidades para ser repensadas. Y en ese sentido, va a depender mucho de lo que yo podría llamar una política policéntrica de acción, basado en los términos de Elinor Ostrom y de su esposo Vincent Ostrom, que trabajaron por décadas con la idea del policentrismo como forma de gobierno, donde ni sea el poder central, nivel central nacional, el que tenga todo el poder, ni el nivel local el que tenga todo el poder, sino que haya un poder distribuido entre los niveles. Ahí es donde van a estar las conversaciones entre Duque y Claudia López, entre estas comunidades afrodescendientes en el Pacífico y el centro del país, entre Pasto y Tumaco, entre Buenaventura y Cali, entre Quibdó y Medellín, entre Guapi y Popayán, entre Leticia y el centro del país. Ahí es donde van a aparecer estas discusiones de policentrismo, en donde cogemos realidades locales para adaptar a las circunstancias locales y poder desarrollar estrategias de fortalecimiento de sectores económicos que puedan balancearse con lo que está pasando en el orden nacional. Cierro simplemente con un mensaje. Dentro de muy pocos días vamos a cumplir 5 años de la encíclica Laudato Si. Esa encíclica Laudato Si es para mí uno de los documentos más importantes de este siglo para guiar una nueva economía, una economía del cuidado del otro, una economía del cuidado del medio ambiente. Y no podía ser más válido los mensajes de esa encíclica que lo que está pasando hoy. Los invito a lo que la lean si no lo han leído. Es uno de los documentos académicos más robustos que yo haya visto, de diagnóstico de los grandes logros, pero también grandes falencias de un modelo económico que cumplió su misión del siglo XX de resolver las necesidades materiales de los humanos, pero que tiene que replantearse para las necesidades del siglo XXI. Y esas necesidades del siglo XXI tienen que ser un contrato social más justo, más equitativo, pero un contrato social más armónico con el medio ambiente. Y esa encíclica para mí es un mapa de ruta muy concreto, que si lo pusiéramos en estos debates hoy de lo que está pasando entre la economía y el entorno, puede dar muchas luces sobre eso. Yo traté de reflexionar en eso
en una columna que escribí hace poco en El Espectador sobre si deberíamos aprovechar esto para repensarnos en la economía. Me refiero a la economía como disciplina, pero la economía también como el funcionamiento de todo el sistema económico. Y sobre eso yo creo que hay un par de cosas que quería decir para cerrar. Una de ellas es que si la economía le ha aportado algo al pensamiento general de las ciencias sociales y eventualmente aportará un diálogo con las ciencias naturales, es el de la idea de los costos de oportunidad y las externalidades. Costos de oportunidad, esa noción o ese concepto de que siempre para lograr algo vamos a tener que sacrificar algo. Eso es exactamente en lo que estamos. ¿Qué estamos sacrificando hoy en este confinamiento para poder lograr algo? Y si ese algo es valioso. Y por otro lado, el concepto de externalidades nunca antes se había vuelto tan tangible, tan directamente en la presencia de los ojos de todos los días, y es esa idea de que con las acciones de una persona se puede afectar el bienestar de los demás. Por el confinamiento estamos tratando de reducir las externalidades del contagio. Con el confinamiento estamos tratando de protegernos, pero de proteger a los demás. Esa es la noción más pura y real que yo haya visto de la definición de externalidades. Pero cuando esto vaya transformándose en una forma de convivencia en medio de esta dificultad de poder lidiar con esta pandemia, vamos a tener que aprender a lidiar con estas externalidades en términos de cómo vamos a prevenir el contagio, pero cómo vamos a generar otro tipo de externalidades a través del cuidado del otro, porque las externalidades pueden ser negativas o positivas. ¿Y dónde van a estar las externalidades positivas de un nuevo contrato social de compromiso con el cuidado del otro y con el cuidado del medio ambiente? Ese es el primer punto sobre eso. El segundo es que no se nos puede olvidar que la economía es una hija de la filosofía moral y de la filosofía política. Es una hija joven. Y en ese sentido, el utilitarismo, que es una corriente en particular, nos trajo como herramienta la idea del análisis de costo-beneficio, que ha sido muy útil para poder definir muchas políticas públicas, pero debe tener un límite, debe tener una cautela en cómo utilizamos eso. Y eso es parte de lo que discuto en esta columna, sobre si podemos hacer una contabilidad de vidas humanas salvadas por el confinamiento contra una contabilidad de vidas humanas salvadas por abrir la economía. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y de ahí va a aparecer las habilidades de discernimiento ético. La economía que nació de la filosofía moral tiene que balancear todas sus herramientas y una de ellas tan importante es la del discernimiento ético. Entonces creo que allí, entre otras, vamos a tener que hablar no solo con la filosofía, sino con otras disciplinas como la biología. Con la biología para entender el comportamiento de los virus, con la biología para entender cómo nos relacionamos con el entorno natural y cómo nos relacionamos entre nosotros como sociedad. Creo que vamos a aprender mucho de eso y la idea de un nuevo contrato social, entre otras, inspirado, por ejemplo, en lo que aparece en la encíclica de Laudato Si, como un ejemplo de texto que está pensado para el siglo XXI, es una forma de pensar cómo podemos echar para adelante en lo que viene ahora, en repensar sectores económicos, en repensar emprendimientos, en repensar el contrato social en que estamos. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo, por tu presentación y esa reflexión. Hay varios comentarios. La gente destaca mucho la economía del cuidado del otro, el concepto que nos hace ver Juan Camilo y en el que hizo tanto de énfasis, repensar la salud, repensar cómo se mueve lo biológico y la evolución de la naturaleza. La gente está hablando sobre eso. También dicen que el tema del transporte público es supremamente importante y pues como decía Juan Camilo, cada región tiene sus particularidades y Gloria Patiño habla básicamente del mototaxismo que se estaba saliendo como de proporciones en la zona donde vive. Y me gustaría leer un comentario de la profesora Mónica Espinosa que nos pone ahí en algún momento que no estamos en el mismo barco. Profesora Mónica, no sé si quiere intervenir o contarnos algo sobre ese comentario. Gracias, no sé si la María. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan en este momento? Sí. Sí, señora. Gracias. Estamos escuchando. No, me encanta estar aquí escuchando a Juan Camilo. Solo quería decir e insistir que la antropología tiene una propuesta muy radical
Y esa propuesta no es solo el tema de la economía del cuidado, que es absolutamente relevante en los términos en los que los propone Juan Camilo. Entiendo muy bien la pluralidad de la que él habla, pero lo que yo estoy tratando y creo que estas ciencias sociales buscan manifestar es un argumento político de mucha intensidad. La institución de lo común significa realmente algo que es inédito para sociedades en donde ha primado la filosofía liberal. A mí me gusta mucho cuando Juan Camilo se acerca a los Armstrong y nos habla de las economías políticas policéntricas de acción. Yo creo que las jerarquías del Estado en Colombia ameritan repensar cómo es que nosotros vamos a estar haciendo esas formas de intervención. Yo pienso que ha habido un predominio muy grande de ciertas premisas ortodoxas de la economía para pensar la vida social, y pienso que también es una oportunidad para que nos posicionemos mejor de otro modo en esas maneras dominantes de pensar nuestra manera de, por ejemplo, proponer esas economías del cuidado. Esas economías del cuidado han sido fuertemente criticadas por las feministas. Entonces también hay que considerar qué es lo que está en juego allí. Pero lo que yo quiero rescatar es esa pluralidad de la que quiere dar cuenta Juan Camilo y que me parece que lo hace muy bien, digamos con conceptos muy gruesos o a veces duros, como los costos de oportunidad o los de externalidades. ¿Qué podemos hacer? Pero yo sí quiero decir que aquí estamos ante toda una propuesta de mundo nueva y ante la posibilidad real en este momento de sentarnos y escuchar y dialogar con otras maneras de estar en el mundo, no porque queramos adoptar esas maneras, sino porque entendemos que esas maneras contribuyen a una mejor forma de construir lo común. Quería decir eso. Gracias. Gracias, profesora Mónica. Juan Camilo, ¿algo que decir? No, yo creo que podemos seguir con la Rafael. presentación de Rafael. Claro que sí, yo creo que ahí hay una buena conversación de esos tejidos de conversación de distintas disciplinas, pero escuchemos a Rafael. Perfecto, entonces Rafael, te doy paso. Quiero recordarle antes a las personas que están conectadas que las preguntas a las que se refieren nuestros panelistas son las que realizaron muchos de ustedes al momento de la inscripción. Había una casilla en donde decíamos como cuál es su mayor duda o haga su pregunta desde ya. Son muchas, fue la manera que encontramos de poderle dar un poquito de orden e incluirlos a todos ustedes, porque somos en este momento 350 participantes y todos queremos preguntar. Entonces estamos haciendo referencia a esas preguntas. Vamos a ver si podemos compartírselas también a ustedes. Y bueno, le doy paso a Rafael. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta primero. ¿Están viendo mi presentación ya? ¿Y ven mi pantalla? ¿Y me escuchan? Sí, señor. Perfecto, buenísimo. Pues un gusto estar aquí y compartir este panel con Juan Camilo, con Mónica. Un gusto estar representando al CIDER. Lo que voy a decir, creo que voy a intentar, tenía pensado abordarlo de otra forma, pero escuchando a Mónica y a Juan Camilo, voy a intentar conectarlo con algunos de los elementos que ellos ya nos mostraron, tratando de hacer como ese vínculo y ese diálogo interdisciplinario entre lo que podría llamarse gobierno, economía y sociedad. Y también va a estar un poco inspirado en una nota que escribí hace más o menos un mes en la página del CIDER. Hemos abierto este especial de noticias en desarrollo sobre la pandemia. Entonces, distintos profesores, investigadores, incluso estudiantes, han escrito y han subido sus reflexiones desde distintas ópticas y con ese, digamos, sentido interdisciplinario de cómo vincular la pandemia y el desarrollo, ¿no? Que creo que además es el valor agregado que puede aportar el CIDER acá. Para los que no están familiarizados, el CIDER es el Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Voy a hacer referencia a algunas de las notas que hemos puesto en este especial. No voy a poder ir al detalle sobre todas ellas, pero voy a tratar de vincularlas con lo que voy a decir, y también, pues para los que quieran leerlas completas y ampliar la información, pueden consultarlas en la página del CIDER. Ahí en el banner principal está este enlace y ahí pueden leerlas completas. Voy a hablar de gobernanza, pero voy a hablar de algo, de un enfoque específico de la gobernanza, porque de la gobernanza se puede hablar desde muchos lugares y relacionarla, digamos, con muchas esferas de la gestión pública y territorial. Yo creo que gobernanza, y un poco lo que quiere decir este meme, es gobernanza se ha convertido en trending topic en los últimos 20 o 25 años en todos los estudios sobre Estado, desarrollo, poder, gestión pública, administración pública y demás. Y entonces, claro, la gobernanza es como un término fashion. Todo el mundo quiere hablar de gobernanza, pero cuando uno intenta desempaquetar la gobernanza, desempaquetar ese concepto y buscar aplicaciones, ya es un poco más complejo. En los últimos años se han dado algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, ligando el concepto de gobernanza al concepto de la nueva gestión pública, al concepto de la cooperación, al concepto de la acción colectiva, y al concepto, digamos, de ese cambio de narrativa de pasar del gobierno a la gobernanza. Si uno quisiera, digamos, tratar de tener una clasificación de los distintos enfoques de la gobernanza, uno podría tener dos grandes grupos. El primero es como un enfoque prescriptivo o más normativo de la gobernanza, que es el que suele ofrecer como esas recetas, esas fórmulas mágicas con los buenos principios de la gobernanza, y empiezan también algunos autores a clasificar y a calificar la gobernanza. Entonces escuchamos hablar de buena gobernanza, gobernanza fuerte, gobernanza débil, gobernanza frágil, gobernanza pobre. Ese es, digamos, una de las grandes corrientes o de los grandes cajones en los que se podría meter el enfoque o los estudios sobre gobernanza. Y el otro cajón es digamos, algo que tiene que ver más con un enfoque analítico, no prescriptivo, no normativo, no de fórmulas, sino más analítico de la gobernanza, y relacionar la gobernanza con procesos de tomas de decisiones. Y creo que esa es un poco más en la línea en que venimos trabajando desde el CIDER, en esa, digamos, relación entre gobernanza y desarrollo, pero vista desde la gobernanza como proceso y como digamos, un proceso influenciador de la toma de decisiones. De hecho, tenemos una línea de investigación en el CIDER sobre estos temas, la coordina el profesor Andrés Hernández, y hemos tratado, digamos, en los distintos campos que tiene el centro, que es el campo de la consultoría, el campo de la investigación, el campo de los posgrados, tratar de abordar esta gobernanza desde un punto de vista, digamos, más analítico, y también, pues, desde este enfoque interdisciplinario y cómo distintas disciplinas le pueden aportar a esta relación de gobernanza y desarrollo. A mí me gusta mucho esta definición de Naciones Unidas que se adoptó hace algunos años, en 2014, porque entiende la gobernanza como un concepto o como un proceso que trasciende las autoridades formales y que trasciende los poderes clásicos establecidos y las autoridades establecidas, y de hecho las instituciones oficiales de gobierno. Ese concepto de gobernanza, digamos, da mucha cuenta de una palabra que es la cooperación, ¿sí? La cooperación, y cómo otros actores de otros sectores, no solo del público, sino también del sector privado, del sector social, de las comunidades, como nos mencionaba Mónica, pero también desde distintas disciplinas, están relacionadas con la toma de decisiones, y cómo esa toma de decisiones es proceso complejo, no es un proceso trivial, es un proceso que tiene que ver con distintas prioridades, distintos intereses, y son intereses y prioridades que tienen que ser limados, que tienen que ser equilibrados para lograr, digamos, una acción colectiva. Y esa visión de la acción colectiva y esa visión de la cooperación es la que nos propone ese cambio de narrativa, ¿no? Pasar del gobierno a la gobernanza. Y ese es un cambio de narrativa que nació luego de que se derribó el muro de Berlín.
Antes, digamos, del muro de Berlín era mucho en la gestión pública y en los estudios de gobierno se estudiaba mucho ese gobierno vertical. Como decía Juan Camilo, no policéntrica esa visión de gobernar, sino era muy, digamos, centralizada. Pero después del muro de Berlín y después de que todos los académicos empezaron a ver cómo las distintas formas del Estado ya no estaban funcionando a la realidad de finales del siglo pasado y después de comienzos de este siglo, se empezó a hablar más de esa gobernanza horizontal o ese policentrismo y esa relación entre distintos niveles de gobierno, pero también entre distintos sectores. Entonces ya, por ejemplo, para el tema del transporte que estaba mencionando antes Juan Camilo, cómo cuando hablamos de algo de transporte no solo tiene que ver el sector movilidad, sino también el sector ambiental, el sector social, el sector seguridad. Es decir, es un cambio de narrativa complejo, pero interesante de pasar de gobierno a la gobernanza. Y obviamente detrás está la cooperación y detrás está este término que es el término de la acción colectiva. Y puse un poco esa foto, no por los gestos que ustedes pueden ver ahí, que sí son curiosos, muchos dirán en el chat que son curiosos, pero es que la acción colectiva es algo muy difícil de conseguir. No es fácil limar esas distintas visiones y esos distintos intereses que hay entre distintos sectores. Y este es un ejemplo, voy a ir sobre el ejemplo de Bogotá y de Colombia a lo largo de la presentación porque es un ejemplo cercano y que creo que puede llevar a la práctica algunos de estos conceptos abstractos de la gobernanza. Y es esta acción colectiva y lo que hay detrás de esta acción colectiva es precisamente buscar un equilibrio que beneficie al máximo de personas, de instituciones y de sistemas políticos y económicos posibles. Ustedes se dieron cuenta fácilmente cómo únicamente para llegar a la decisión de cuándo el país debía entrar en cuarentena ya hubo muchas, digamos, contradicciones, muchas opiniones distintas, no solo del día, sino, por ejemplo, de las fases en las que tenía que entrar esta cuarentena y de los sectores. Entonces, hubo unos acuerdos, se llegaron a unos acuerdos y en eso, digamos, el papel de los gobiernos locales fue muy importante, no solo liderado por la alcaldesa de Bogotá, yo ahí pongo la foto de la alcaldesa porque me pareció interesante ese discurso conjunto, pero no solo por la alcaldesa, sino el gobernador de Cundinamarca y muchos otros gobernantes hicieron esa presión, digamos, lograron consolidar esa acción colectiva para que el gobierno nacional más rápidamente adoptara esta decisión de poder entrar en cuarentena. Y eso creo que fue clave, ese acuerdo entre gobiernos locales y gobiernos centrales. Y más adelante les voy a mostrar cómo el no haber llegado y el no haber generado esa acción colectiva en otros países fue también o ha sido uno de los diferenciales cuando se traduce en números y en términos de casos y de muertes que nos deja esta pandemia. Un poco para los que les guste leer después de estos webinars, hay personas que utilizan el tiempo para profundizar los conceptos. Si quieren saber un poco más del concepto de acción colectiva y todos los desarrollos que se dan alrededor de él, les recomiendo una lectura de Marcus Oslund, es del 65, 1965, se llama La lógica de la acción colectiva, que explica un poco más todo lo que se mueve alrededor de la cooperación y de la gobernanza vista desde este punto. Ahí hay unos acuerdos que se lograron entre gobierno nacional y gobiernos locales, pero hay otros desacuerdos que se mantuvieron. Unos duraron por poco tiempo, un par de semanas, otros se mantienen hasta hoy. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. ¿Cuándo se cerraba el aeropuerto? Si se cerraba únicamente para viajes internacionales, si se cerraba para viajes nacionales, si se cerraba para carga o no, si vuelos privados y charter podían seguir operando. Ahí, digamos, hubo una acción colectiva y unos acuerdos que no se pudieron lograr. Y ahí es cuando empiezan esos desacuerdos a aparecer, es cuando aparecen unos personajes muy interesantes en toda esta visión de la gobernanza y de la acción colectiva, que son los freeriders. Los freeriders o los colinchados o los colados o los oportunistas, como son, digamos, llamados en muchos escenarios. Esos freeriders son esas personas que no están dispuestas a cargar con el costo de la cooperación. Formular una acción colectiva, llegar a una acción colectiva, cooperar no es fácil. No es fácil porque los intereses individuales suelen primar
sobre los intereses colectivos. Y entonces ahí es donde hay personas que entran digamos, a hacer algunos racionamientos como, bueno, si la ciudad está en cuarentena y si ya el virus está, entre comillas, un poco más controlado, pues igual yo soy beneficiario de esa acción colectiva y yo no tengo por qué colaborar tanto. Yo puedo salir y dar un paseo con el perro, entonces ya no me demoro 10 o 20 minutos como están permitidos, sino me demoro una hora y no salgo una vez, sino salgo 5 veces al día, porque el raciocinio individual está primando sobre el raciocinio colectivo y entonces ahí es donde algunos oportunistas utilizan la acción colectiva para colgarse de ciertos intereses individuales. Eso, el problema de esos freeriders y el problema de ese oportunismo es que casi siempre está acompañado de populismo y demagogia. Y entonces eso, el populismo, la demagogia, el oportunismo se vuelven, digamos, contagiosos también y nos lleva a otro concepto muy interesante en la gobernanza y muy conocido, que es la tragedia de los comunes. Esa tragedia la planteó primero James Garrett Hardin en 1968 desde la perspectiva ambiental, de cómo la poca cooperación y la poca capacidad que tienen distintos actores de cooperar llegan a desgastar los bienes comunes con el tiempo. En este caso, el bien común del que estamos hablando aquí es el de la salud. Entonces, como por ejemplo esas personas que no cooperan o esos oportunistas que se saltan las reglas, han hecho en algunos países, si ustedes conocen, no voy a nombrar los casos, pero conocen muy bien los casos a nivel internacional, no estuvieron dispuestos a cooperar, no estuvieron dispuestos a ser parte de la acción colectiva, hicieron que esas curvas tuvieran ese crecimiento exponencial que dejó muchas víctimas fatales en muchos lugares del mundo. Digamos, este oportunismo, tengo que hacer aquí una aclaración, no siempre es malo. En términos de crisis, digamos, y los historiadores lo que nos muestran es que algunos oportunistas han aprovechado algunas crisis que han resultado en ciertos avances muy importantes de la ciencia, de la tecnología y de algunas de las sociedades. Entonces, no siempre el oportunismo es malo. El oportunismo es malo, digamos, cuando se usa para puntos como estos que muestro acá. Estas son dos de las notas que colgaron profesores del CIDER en esa plataforma ya en la página, en el especial que hicimos de COVID-19. Una tiene que ver con la militarización de la vida como primera línea de respuesta, siempre incluidos estos escenarios de crisis y de pandemia, y otro es con un discurso, digamos, guerrerista que han promovido algunos líderes alrededor del mundo, ¿no? Tratando de personificar a la pandemia como si fuera un enemigo y a partir de ello montar un discurso guerrerista, y explica el profesor que publicó esta nota, Sergio Montero, no, esto no es ninguna guerra, que incluso esos discursos guerreristas sirven como excusa para justificar violación de derechos humanos o incluso justificar intereses personales de algunos líderes públicos y líderes políticos, incluso líderes de Estado alrededor. Y él propone entonces, como lo mencionaba también Juan Camilo y lo mencionó también en algún momento Mónica, pasar del discurso guerrerista al discurso del cuidado, ¿no? A la lógica del cuidado. Pero digamos, eso nos lleva a un dilema que es viejo ya y que también está muy relacionado con los estudios de gobierno, y es hasta dónde llega la libertad y dónde empieza la responsabilidad. ¿Cómo podemos, digamos, encontrar un balance entre esos dos conceptos, libertad versus responsabilidad? Y generalmente, pues lo que nos dice no solo el sentido común, sino la mayoría de tomadores de decisiones, incluso esta visión del imperio de la ley, es que la libertad pues llega hasta que usted no dañe, perjudique las libertades de los demás, pero también la calidad de vida de los demás y la prosperidad de la sociedad. Y entonces ahí, cuando esa libertad empieza a perjudicar eso, empieza a pasarse de esa línea que es muy delgada, es cuando tiene que primar la responsabilidad. Yo diría que en un escenario como en el que estamos ahora, tenemos que bajar un poco, esto va a ser polémico, yo sé que muchos en el chat van a decir que no, pero hay que bajar un poco algunas libertades, como ya está implícito en el tema de la cuarentena, que es una reducción de libertades,
en este caso a la movilidad, y aumentar un poco las responsabilidades, ¿no? Sobre eso hay otras dos notas muy interesantes ahí en el especial del CIDER. Una es responsabilidades, por ejemplo, con algunos tipos de poblaciones específicas que son más vulnerables. Y esta nota me gusta mucho, dignificar la vejez y evitar el COVID-19, de Javier Pineda, y esta otra también de coronavirus, el sesgo del género en el cuidado. Son, digamos, dos perspectivas, dos problemas que se han visibilizado mucho más con el tema de la pandemia, pero que no son problemas nuevos. De ahí también empiezo a introducir alguna idea que quiero dejar en esta presentación, y es, si bien es cierto, la pandemia nos resalta muchos problemas y los hace más visibles, realmente la mayoría de los problemas a los que estamos enfrentados como sociedad no son nuevos, no son nuevos. Este problema, por ejemplo, del género visto desde muchas aristas, no solo desde esta que propone esta nota, que es las mujeres vistas únicamente con una responsabilidad cuidadora en el hogar, sino también, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y todos estos casos que se han hecho mucho más visibles con esta pandemia y con la cuarentena, pero también los problemas en los que en sociedades latinoamericanas y en la sociedad colombiana han enfrentado las personas de la tercera edad, los adultos mayores, durante muchos años. Creo que ese es otro de los problemas que la pandemia hace visibles, pero que no son para nada nuevos. Y allí entonces solucionar esos problemas, limar un poco, equilibrar esa balanza entre libertad y responsabilidad, tiene que ver también con confianza, que es otro, digamos, de los valores necesarios para lograr una acción colectiva y para poder cooperar. Y la confianza no es fácil digamos, de lograr. Y ahí preguntaban, voy respondiendo algunas preguntas, ahí preguntaban, por ejemplo, si después de la pandemia la sociedad colombiana va a seguir confiando en los gobiernos, tanto locales como en el gobierno nacional. Uno diría, probablemente, si uno lo revisa rápido, diría que la confianza va a bajar, pero miren este titular de hace 10 días en El Tiempo, y no solo en El Tiempo, ustedes que consultan cualquier periódico durante la semana pasada, este titular fue repetido en todos los medios de prensa, es: Duque sube a 52% de aprobación y Claudia López a 89%. Y para los colombianos el principal problema del país sigue siendo la corrupción y no el coronavirus. Fíjense que la acción colectiva puede configurar un círculo virtuoso entre confianza, responsabilidad y cooperación. Yo creo que, y ustedes, esto es una hipótesis, pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. En el año y medio que llevaba la gestión del presidente, nunca había tenido una aprobación tan alta como la que tiene ahora. Claro, muchos dirán, claro, la campaña publicitaria o las intervenciones que se hacen diariamente en medios nacionales, pues aumentan mucho más su cobertura y su penetración en algunas poblaciones, pero es interesante que siga en aumento también la aprobación de la alcaldesa. Yo creo que proyectar digamos, esa visión o esa unión que hubo para la toma de decisiones para abordar esta crisis hizo que la confianza de todos los colombianos, o de la mayoría de los colombianos, aumentara en vez de disminuir. Entonces, ese es un tema interesante para analizar, y del que también se desprenden algunos resultados. Como les decía antes, digamos que esa acción colectiva y esa gobernanza, pasar, digamos, de esa visión vertical de gobierno a una visión más horizontal, multinivel, pues nos tiene que llevar a algunos resultados para poder, digamos, promoverla o decir que está funcionando. Yo voy a resaltar unos pocos, y es, por ejemplo, esta es información de hoy de la Organización Panamericana de la Salud. El número de casos y número de muertes en Latinoamérica, bueno, en toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Pero a mí me gustaría mostrarles, por ejemplo, en ambas gráficas, cómo países que no lograron esos acuerdos, que no lograron esa acción colectiva desde las primeras semanas en que la pandemia empezó a impactar un poco más a Latinoamérica, tienen ambos más cifras, tanto en el número de casos como el número de muertes.
Fíjense países como Brasil, como Perú, como México, como Ecuador, en donde hubo muchas diferencias entre el gobierno central y los gobiernos locales, diferencias no solo de opinión, sino en las decisiones que se iban tomando para abordar la crisis. Fíjense cómo encabezan las curvas y los resultados y los números en términos de casos y en términos de muertes. Y fíjense que otros países donde sí parece que hubo acuerdos más importantes, más fuertes y una acción colectiva con mayor consolidación desde las primeras semanas, están un poco más abajo. Es el caso de Colombia, pero otros incluso más abajo como Argentina, como Uruguay, como Venezuela en teoría, Costa Rica y bueno, otros. Algunos dirán, sí, claro, pero esto también tiene que ver, el número de casos y de muertes tiene que ver con el tamaño de las poblaciones en cada país. Claro que sí, pero fíjense estas cifras, por ejemplo, los mismos 5 de estas dos gráficas son los mismos 5 en el número de personas contagiadas por cada millón de habitantes. Aquí cambia un poco el orden de los 5 primeros, pero los 5 primeros siguen siendo los mismos: Perú, Ecuador, Chile, Brasil y México. Y más abajo ya están Colombia, Bolivia, Uruguay y Cuba. Esta es una cifra muy interesante que me gusta mostrar porque es casos por millón de personas. Creo que verlo así en términos porcentuales nos da, digamos, una mejor idea de las diferencias de cada país. Entonces, fíjense que siguen coincidiendo los mayores números en países donde no se logró una acción colectiva y digamos, una acción multinivel y policéntrica, como la llamaba Juan Camilo, desde el comienzo de la pandemia, y en cambio números muy bajos donde esta sí se logró, ¿no? Yo creo que gobernanza multinivel, y ya voy cerrando con esto, gobernanza multinivel es una, digamos, de las aplicaciones prácticas de la gobernanza que se podían explorar en Latinoamérica en este escenario post-pandemia, no necesariamente diciendo que es un término que nace o que se vuelve urgente con la pandemia, no, de pronto es un término que ya era necesario, que las desigualdades, digamos, que existen en nuestros países latinoamericanos ya lo hacían necesario, pero que ahora se vuelve mucho más relevante. Latinoamérica es según un estudio que publicó Nuhabitat y la CAF hace 3 años, es la región, en los últimos 20 años, la única región que ha disminuido en los últimos 20 años sus desigualdades socioeconómicas, pero al mismo tiempo sigue siendo la región más inequitativa del mundo. Entonces, fíjense esa paradoja, ¿no? Yo creo que poder conectar a gobiernos locales y sobre todo en las zonas más apartadas de Latinoamérica, con los gobiernos centrales, con las ciudades intermedias, con las grandes ciudades, es algo que tenemos pendiente y es algo muy interesante para explorar durante los próximos años. Gobernanza multinivel. Y a propósito de esa gobernanza multinivel, esta es la última recomendación de literatura que les dejo. Publicamos este libro el año pasado con ONU Habitat y con la Cámara de Comercio de Bogotá y Urban Pro, que es una consultoría muy importante en Colombia que trabaja temas de desarrollo y urbanismo. Y estas dos gráficas, tiene muchos hallazgos y muchas recomendaciones ese reporte. Si ustedes lo ven, las recomendaciones que se formularon hace un año aplican perfectamente para este escenario post-pandemia. Pero quiero quedarme con una y quiero resaltar una, y es esa necesidad de lograr mayores políticas intersectoriales. Estos dos gráficos lo que nos dicen son las relaciones que hay entre los distintos sectores de la gestión territorial, de la gestión pública, y compara esas relaciones a nivel nacional y a nivel local para el caso de Bogotá. La gráfica de arriba es a nivel nacional. Fíjense cómo están relacionados temas como ciencia, tecnología e información con inclusión social con movilidad, movilidad con salud, educación con empleo. Entre más, en esas gráficas, entre más líneas tenga cada uno de los temas, es porque tiene mayor relación con los otros, y entre más gruesas sean las líneas es porque esa relación es más fuerte. Fíjense cómo están relacionados arriba, que es la gráfica nacional. Pero fíjense cómo esas relaciones se intensifican, se multiplican a nivel local, en la gráfica de abajo. Definitivamente a nivel local, a nivel territorial, esta gobernanza multinivel, este enfoque intersectorial para las políticas públicas es necesario porque es la única forma de abordar estas relaciones que hay entre los múltiples sectores de la gestión pública. Y entonces ahí cierro con esta pregunta que tiene que ver con el título
la presentación, ¿no? De este conversatorio. Nuevas realidades y nuevos retos. Entonces, estas dos notas, estas dos últimas notas del CIDER, cuando la vivienda no logra ser un refugio y cuántos paros, emergencias invernales y pandemias hacen falta para revelar fragilidad de las regiones del país, nos plantean que no, que realmente pueden ser nuevas realidades, pero no son nuevos retos. Los retos ya estaban desde antes y vuelvo y me remito a lo que había mencionado antes sobre la desigualdad en el continente, en Latinoamérica, en Colombia, sobre lo que ya han mencionado Juan Camilo y Mónica. Hay retos que llevan muchos años presentes, pero que como no los veíamos y no eran tan visibles y no nos tocaban a todos al mismo tiempo, entonces pensábamos que no existían. Pues resulta que existen, resulta que son muy importantes, que hay que abordarlos con mucha urgencia y que lo que hizo esta pandemia de pronto es hacerlos más visibles. ¿Qué viene después de esta pandemia? Vienen las mismas tendencias globales que son las tendencias de este siglo XXI. La primera, el cambio climático. La segunda, la urbanización acelerada. Y tercera, las grandes migraciones. También preguntaban, enviaban ahí una pregunta sobre cuáles son los retos después las tendencias después de la pandemia. Son las mismas de hace 20 años y que van a ser durante los próximos 80, que son estas tres. Fíjense que estas tres están muy relacionadas con las pandemias, pero también con otro tipo de crisis que pueden surgir, ¿no? Ya estaban presentes, tenemos que abordarlas, tenemos que, digamos, lograr una cooperación internacional, una acción colectiva internacional que hasta ahora no ha sido posible, no ha sido fuerte, hay que aceptarlo. Por muchos esfuerzos que hayan hecho los gobiernos a nivel internacional, no se ha consolidado esa acción colectiva alrededor de estos tres problemas. Un ejemplo rápido, el año pasado en la COP, en el encuentro sobre cambio climático, el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tuvo que salir a decir que estaba muy decepcionado porque no se había logrado un acuerdo importante sobre las medidas de abordar el cambio climático y sobre una acción climática colectiva internacional. Entonces, yo creo que hay que seguir ratificando estos retos y poniéndoles más cuidados. Y entonces yo llamaría esto nuevas realidades, sí, desde el sentido o como lo entendía Einstein, las realidades, ¿no? Que eran la interpretación de los hechos, porque hay nueva interpretación de unos nuevos hechos, pero definitivamente los retos son los mismos, sino que son más visibles. Pues voy a hacer un disclaimer. Einstein era, como ustedes muy bien saben, relativista, pero me gusta esa visión y ese título de nuevas realidades, retos más visibles. Entonces yo termino con eso. Y pues le doy espacio a más preguntas que se tengan y obviamente a la moderadora para lo que nos tenga que decir. Bueno, Rafael, gracias por esa conclusión de retos más visibles. Hay muchos comentarios también. Gracias por los conceptos que compartiste, por los ejemplos de cooperación, acción colectiva que nos mostraste. Por toda la bibliografía que mostraste, gobernanza multinivel, para mí fue muy interesante. Gracias de verdad por todo, por compartirnos. Quisiera darles las gracias porque de verdad fue una visión muy, muy amplia y fue un acierto, creo, tenerlos a ustedes tres para poder escuchar sus posiciones y nos queda mucho, mucho para ir a investigar y a leer. Muchas gracias por su aporte y por participar. Quisiera hacerles una pregunta que tenemos por acá y que creo que reúne las preguntas de muchos en este momento. Y es cómo aprovechar esta radiografía tan profunda de las relaciones en nuestra sociedad que ha permitido toda esta contingencia para realizar verdaderos avances en todos los sectores. O sea, ¿cómo podemos de verdad volver esto una oportunidad? No sé si alguno quiera lanzarse a responder de primeras. Ana María, muchas gracias por tu pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Mira, yo creo que aquí una cosa importante tiene que ver con las oportunidades y con las maneras de pensar. Si hay algo que nos han enseñado
todas estas ontologías de la vida que no son como las nuestras, es la oportunidad práctica de pensar en el mundo. Entonces, yo creo que es muy importante empezar por pensar en algo que me hizo pensar mucho en las preguntas que ustedes hacían entre el idealismo y lo pragmático, entre dónde estar ubicados, si queremos estar ubicados del lado de los idealistas o queremos estar ubicados del lado de los pragmáticos. Yo creo que esas diferencias deben ser superadas. Yo pienso que es la propuesta radical de las ciencias sociales, de ciertas ciencias sociales, es ir más allá de esos términos y es empezar a pensar cómo nosotros podemos de verdad imaginar, por ejemplo, como decía Juan Camilo, una política policéntrica o cómo ir más allá en ese análisis tan interesante que hacía Rafael de la gobernanza, de la tensión entre libertad y responsabilidad. Yo creo que hace tiempo mucha de la gente que no está en nuestros circuitos, y me refiero por eso a los pueblos indígenas, nos han dado pruebas interesantes y marcas interesantes para ir más allá de ese dilema entre libertad y responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde está un momento que tenemos que tomar. Y quiero entonces situarme ahí. Gracias. Muchas gracias, profesora Mónica. No sé si Juan Camilo o Rafael tienen algo más que... No, yo solo agregaría eso que no, que está en las narices de cada uno un montón de oportunidades de pequeños cambios comportamentales para poder irradiar y contagiar de nuevas normas sociales lo que está pasando. Yo mencionaba el caso del transporte, el transporte y el uso de medios de transporte, dependiendo de las circunstancias particulares, puede generar oportunidades muy grandes en las grandes ciudades y en las concentraciones urbanas, pero aún más en los pequeños centros urbanos de este país, oportunidades de generar formas de transporte que puedan, por un lado, minimizar o reducir las posibilidades de contagio que estamos viviendo y con las que vamos a tener que seguir administrando y lidiando por el resto del año y quién sabe cuánto de comienzos del próximo, y mientras tanto encontrar formas sostenibles de transporte en términos de caminar y usar bicicleta como un mecanismo que están buscando hoy muchos sistemas de transporte urbano en el mundo. Entonces, simplemente son cambios cotidianos de eso, pero esos cambios cotidianos cambian. También se presentan en un montón de cosas que están pasando en los cambios de canasta familiar de las personas. Estaba viendo hace poquitico, oyendo unos datos que McKinsey está haciendo para revisar datos de consumo en los países de la región latinoamericana y, por ejemplo, han cambiado los patrones de consumo y se han aumentado cosas como el consumo de productos para cocinar en la casa. ¿Qué significa eso en términos de cuidarnos en la casa, de querer plantear otra forma distinta del desecho de comida, del uso de empaques? Son pequeñas cosas que pueden ir reconfigurando la forma como nos interactuamos con los demás, pero en medio de nuestro propio contexto en el que estamos y en el que nos estamos moviendo, que probablemente es el de una gran cantidad de las personas que están aquí presentes, y en medio de esa diversidad hay un montón de oportunidades de cambiar comportamientos cotidianos, pero además de contagiar al resto de gente de esos comportamientos pequeños en el reciclaje, en el compostaje, en el transporte, y todos ellos ya estamos viendo que le pueden dar un respiro a esa nueva relación entre sociedad y naturaleza. Gracias, Juan Camilo. Rafael, no sé si tienes algo más que aportarnos ahorita en este sentido. Mira, algo muy rápido, un poco en la línea de lo que decían Mónica y Juan Camilo, es de explotar, digamos, otras cosas que no, digamos, que estaban presentes, pero no estábamos utilizando de la mejor forma, y es la tecnología. Yo creo que la tecnología nos ha permitido entender que hay otras maneras más, incluso en algunas ocasiones más rápidas y efectivas de hacer algunas cosas, pero también además que son más responsables, por ejemplo, con el medio ambiente. Fíjate cómo ha bajado la contaminación del aire
por tener simplemente claro, digo simplemente, pero simplemente porque es un solo aspecto, no porque no sea importante, pero por tener detenidos todos los aviones alrededor del mundo. Muchas gráficas vemos sobre las diferencias en contaminación, ciudades en China, en Estados Unidos, en Europa, acá en Latinoamérica, de los niveles de contaminación del aire. Entonces, yo creo que precisamente abordar temas tan urgentes y tan puntuales como el cambio climático también tiene que ver un poco con seguir cediendo esas libertades que teníamos antes de viajar tanto, y claro, no desconectándonos, sino estando conectados o conectándonos de otras formas, como la forma tecnológica. Eso es un aspecto, una aplicación, pero hay muchas. Natalia Franco, la directora del CIDER, escribió una columna la semana pasada sobre el uso de la tecnología en la educación. Sí, a propósito de fin de esta semana, que es el Día del Profesor, del Maestro, y es cómo también nos hemos dado cuenta que es posible seguir avanzando en la discusión académica, seguir avanzando en la formación. Claro, hay muchos ajustes que hay que hacer, hay que mirar cómo llegar a las comunidades más apartadas que no tienen buena infraestructura, hay mucho por mejorar, pero definitivamente es una opción la educación virtual, y seguir, digamos, utilizando la tecnología como medio para muchos fines. Yo pondría, digamos, también la lupa un poquito ahí para los grandes retos que tenemos hoy, utilizar de mejor forma la tecnología. Gracias, Rafael, Juan Camilo y Mónica, ya para dejarlos y para que se vayan y dejarlos descansar de la pantalla a todos los que estamos conectados. Eh, de nuevo, muchas gracias por todas sus reflexiones y quisiera la última pregunta así chiquitita y es, cada uno de ustedes, ¿cuál es ese cambio como que ha hecho en este tiempo? Ese cambio práctico que puedan decir, cambié esto en este tiempo de confinamiento y creo que va a perdurar este cambio. Profesora Mónica. Gracias, Ana María, por esa invitación para cerrar. Yo pienso que aquí es esencial pensar en muchas cosas que tienen que ver con asuntos prácticos y con asuntos más grandes. Yo creo que vivimos en sociedades que han negativamente disociado lo práctico de lo ideal. Yo pienso que podemos emprender la posibilidad de otros caminos y otras rutas para entender sobre todo algo que nos enseñó la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pensar lo político, la posibilidad de lo común, de lo que nos hace parte de todos los que estamos en este barco de diferentes maneras y en diferentes posibilidades en este barco común del COVID. Yo pienso que hay mucho para aprender, que tenemos mucho por lo cual sensibilizarnos y que tenemos mucho para pensar. Yo pienso todos los días en esto, llevo más de 30 años trabajando en antropología y sobre todo caminando o tratando de caminar de manera respetuosa con esos conocimientos otros. Mis responsabilidades son fundamentalmente frente a esas posibilidades otras. Yo creo que hay muchos temas esenciales. Rafael ya los había planteado, esos problemas entre la libertad y la responsabilidad. Juan Camilo también los planteó en cómo podemos construir una economía policéntrica de acción. La antropología también los ha planteado a través de su manera de pensar en esas jerarquías del poder, en la experiencia de la vida humana en la Tierra, de cómo podemos cooperar y hacer de esto algo distinto. Yo creo que la invitación es para imaginar también y volver a recuperar el sentido de imaginar. Tenemos que evitar caer en la idea de que imaginar es algo negativo, de que ser idealistas es algo negativo. Yo creo que es algo que lo que yo quería decir está relacionado con eso. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Mónica. Juan Camilo.
Pues simplemente desde un testimonio cotidiano sobre esto, eh, esto me ha dejado una lección de cambio en el hogar con, por ejemplo, dos cosas, y es una conciencia más clara sobre el desperdicio de la comida y el haber iniciado por razón de la pandemia en esos días una práctica de compostaje en un apartamento en una zona urbana de una ciudad y acoger la idea de compostar en un apartamento me parece que ha sido un aprendizaje que probablemente se va a quedar ahí. El otro es el haber tenido que enfrentar el reducir las brechas de conectividad de nuestros estudiantes. Solo con esto Claro. vi con mucho más claridad la conectividad tan diferencial entre los estudiantes del Pacífico, por ejemplo, y los estudiantes del interior del país, y en particular los de Bogotá. Y en ese sentido nos tuvimos que meter a la tarea de cómo hacíamos para mejorar la capacidad de conexión de los estudiantes del litoral pacífico que tenemos en nuestro programa de Palante Pacífico en los Andes, y probablemente eso lo vamos a tener que seguir haciendo de aquí en adelante. Gracias, profesor Juan Camilo, por compartir esas dos experiencias. Rafael. Tal vez una contribución que quisiera que fuera permanente después de la pandemia es evitar tantos viajes diarios largos dentro de la ciudad. O sea, y eso está un poco relacionado con el tema de las reuniones, de los encuentros. Aquí tenemos un término en Colombia para los que nos escuchan desde otros países que me han escrito, es reunionitis. Nos gusta y la reunión para definir los temas de la siguiente reunión es reunirnos para todo, pero además esas reuniones casi siempre presenciales. Entonces una de las cosas que he aprendido es menos reuniones y aparte de todo que sean virtuales, no tener que desplazarme, perder tanto tiempo, pero además seguir colapsando la movilidad de una ciudad como Bogotá, que es en la que vivo, y más bien usar la tecnología, hablando otra vez de los usos tecnológicos, usar la tecnología y cuando no se pueda tener una reunión virtual, implementar una lógica más de proximidad, ¿no? De un encuentro en un lugar cercano, de pronto ir caminando, no tener que seguir contribuyendo a colapsar la movilidad de la ciudad. Y quería también dejar una recomendación, un consejo para todos los que nos están escuchando, y es cuidado con los discursos oportunistas. No voy a decir con los oportunistas, sino voy a decir con los discursos oportunistas, demagógicos, populistas que hay alrededor de este tipo de crisis. Estas crisis son momentos para que se reafirmen de pronto posiciones ideológicas que son peligrosas o, digamos, para que intereses individuales se vendan como una fórmula mágica o como una receta, como una solución al problema, y desde todas las esferas sociales, desde los gobiernos, sector privado, incluso nosotros mismos desde la academia muchas veces tratamos, digamos, de utilizar estas crisis para vender nuestras teorías. Entonces, cuidado con esos discursos y siempre tener como un double check, una referenciación cruzada de todo lo que estamos leyendo, viendo y estudiando estos días. Gracias, Rafael, por la recomendación y por la reflexión de los trayectos. Son largos, gastamos mucho tiempo en nuestros trayectos. Gracias de nuevo a los tres, Mónica, Juan Camilo, Rafael. Un privilegio haber contado con la visión de cada uno de ustedes desde sus áreas de conocimiento. Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Los invitamos a respondernos a esa pequeña encuesta que estamos mandando por el chat. Es simplemente para mejorar estos espacios. Esperamos que todo lo que compartimos hoy sea de mucha utilidad para este tiempo, para bajarle un poquito a la ansiedad, reflexionar en qué estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos cuidando y cómo ese cuidado a nosotros mismos y al otro también es tan importante en estos tiempos. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos corrimos 8 minutos, pero espero que haya sido porque la conversación estaba muy agradable y muy útil. Entonces, buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias a todos. Buenas noches. Tengan una buena noche. Buenas noches, Rafael. Descansen. Gracias para todos. Que estén muy bien. Bueno, pues adiós. Por la buena moderación también. Gracias, Rafael. Estén muy bien. Muchas gracias.